¿Qué tal estamos, iglesia? Dios me los bendiga. Estamos bendecidos porque el Señor nos trae a esta su casa y permite que nos deleitemos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de todos los tiempos que aquí se disfrutan. Así que ahora vamos a compartir la palabra. Hemos puesto como título Destruyendo al ladrón. Amén. Sabemos que estamos llevando una serie de aquellos héroes de la fe. Aquellos que están registrados en el libro de Hebreos. Y entre ellos está aquel que vamos a hablar hoy día. Pero Apocalipsis 20 habla de que el Señor no ha terminado de escribir en los libros, sino que sigue escribiendo aquellas obras de fe que usted y yo nos atrevemos a hacer aquí en esta tierra. Porque está hablando de aquel momento que sea la venida del Señor y que los muertos en Cristo resucitarán. Y dice que se abrirá el libro, ese libro de las obras de fe. No va a ser una escritura que esté hecha bajo una obra que yo hice por envidia. Ah, no, es que como el vecino de al lado se puso esto, yo lo hice también. No es una obra que yo hice por celos, que vi lo que los demás avanzaban y yo quise también. Es por la fe. Es por la fe en su palabra. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a leer en el libro de Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como también de Samuel y los profetas. Tome asiento. Llegados a este punto vemos que se ha registrado aquellos héroes de la fe y ya llega un momento así como cuando usted está contando algo y usted dice, mira, ya no me puedo desplayar más porque es demasiado. Entonces dice, pues, ¿qué más digo? ¿No? Así como de Gedeón. Y menciona a Gedeón, el personaje que hoy vamos a hablar. ¿Sí? Habíamos dicho antes que solo está registrado aquella obra que es por la fe. Gedeón deja un buen legado por la fe que él tuvo en el Señor. Quiero leer en Jueces 6:12. Dice que el ángel de Jehová se le apareció, en este caso a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A mí me llama la atención porque justamente aquí en el verso 13, la Biblia está registrando que el ángel de Jehová se presenta a la vida de Gedeón y dice que Gedeón dice, Señor, y si usted se fija bien, pone Señor con minúscula. Aunque es el ángel de Jehová que se le ha presentado, él reconoce a un Señor como cualquier Señor. No reconoce al Señor con mayúscula, que es Dios. Pero si usted lee la historia en casa, puede ver a continuación de toda la historia que Gedeón tiene que derribar algunos altares de Baal, algunas estatuas a las cuales adoraban, con lo cual me imagino que el tema de los señores ahí era tan común que Gedeón piensa que a él se le está mostrando un señor cualquiera. Si vamos al versículo 15 del mismo versículo, del 6:15, dice también, porque dice, entonces le respondió, Señor mío. Una vez más, después de una segunda conversación del Señor con Gedeón, Gedeón lo identifica como un señor cualquiera, un señor en minúscula. Diga usted, se le tiene que revelar el Señor con mayúscula. Entonces a mí me impactó porque a veces nosotros como iglesia, recuerde que este es el pueblo de Dios. Y a nosotros como pueblo de Dios, a veces no se nos ha revelado ese Dios con mayúscula. Y empezamos a entender de lo de Dios o empezamos a ver a Dios como aquello que entendemos. Él quizás eso era lo que entendía hasta ese momento. Por eso solo era lo único que podía ver. Y esto cuando yo lo leía, me traía a memoria cuando yo llegué a España y me dijeron que fuese a Plaza de Castilla.
Y para mí, en mi país, una plaza es como ir al mercadillo que montan aquí los sábados. Entonces hay ropa, hay un montón de cosas. Cuando a mí me dijeron Plaza de Castillo, ¿qué cree usted que yo vi? Yo vi un mercado. Entonces cuando yo llegué ahí, me encontré que todo era autobuses, que ya no es lo de ahora. Ahora más bien parece la plaza que yo pensaba antes. Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir, iglesia? Que usted va a ver aquello que usted entiende en su mente y en su corazón de aquello que se le está poniendo enfrente. El Señor le puede estar poniendo enfrente la ayuda idónea. Y si usted entiende otra cosa, usted no lo va a ver. Usted va a ver lo que se le ocurra en su mente. Nosotros como iglesia estamos llamados a despertar tanto el oído como el ojo espiritual. Cuando éramos naturales, caminábamos con los sentidos naturales. Pero si entramos a esta atmósfera espiritual que le dijimos que sí al Señor, nuestros sentidos espirituales tienen que despertarse. Porque el Señor en este camino nos va a proveer aún de gente para que nos ayude en aquello que Él nos entregó, en aquello que Él está dando. Pero nosotros, si entendemos cómo pensamos, nosotros vamos a desechar aquello que Dios nos entregó. El Señor nos quiere ayudar, pero se tiene que revelar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Y seguimos viendo. Gedeón en el versículo 13 dice: ¿dónde está aquel Dios que nos contaron nuestros padres? Es interesante porque él reclama a aquellos que a él le contaron. La pregunta es: ¿tú qué es lo que cuentas? ¿O a ti qué es lo que te contaron? Vemos que en el caso de Gedeón, él tenía un papá llamado Joás, ¿verdad? No me equivoco el nombre del papá. Y este hombre era un hombre de Dios. La Biblia registra, por lo que da su nombre y describe en la misma historia muchas cosas de su papá. Podemos ver que a Gedeón lo que le contaron era verdad. Porque la Biblia describe, y este no es el Dios que sacó al pueblo de Israel de brazos de Faraón, que lo tenía cautivo, y él no fue el que abrió verdades. Cuando usted y yo le contamos a alguien algo, ¿le estamos contando una verdad de nuestra vida o estamos contando un cuento? Por ejemplo, es que Dios es amor y usted está amargado y frustrado. Está contando una mentira. Es que Dios es un Dios que restaura las vidas y usted anda por ahí por los rincones llorando. Entonces el que le está escuchando está diciendo: tiene que ser mentira. Porque ¿por qué todavía no lo hace contigo? Si me estás hablando de un Dios, si me estás contando como a Gedeón le contaron la verdad de lo que se había vivido, el Señor nos está diciendo: vive lo que quiero que vivas para que puedas contar la verdad de lo que yo soy. Vamos a vivir lo que Dios es en nuestra vida. Porque de lo contrario, nuestros hijos, nuestro entorno, no se va a creer en ese Dios que supuestamente tenemos. Si yo digo que Dios es verdadero, eso se tiene que ver en mí. Y ahora sí ya ahondamos y decimos: ¿qué es lo que tú escuchas? Porque a veces prestamos los oídos para escuchar a alguien que cuenta algo que no es eso el Señor. Entonces también nuestros oídos espirituales atentos a lo que están contando. Amén. Vamos a seguir relatando lo que sucede en la vida de Gedeón. Cuando él le dice la segunda vez Señor, con minúscula, el Señor le acaba de decir: con esta tu fuerza librarás a Israel, a mi pueblo. La pregunta es: ¿de qué es lo que Gedeón tenía que librar al pueblo? La escritura relata en Jueces 6, dice que una vez muerto, una vez fallecido Josué, el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. El pueblo de Dios empezó a hacer todo lo que se le vino en gana. Todo lo que no era del Señor, empezó el pueblo a practicarlo. Y a causa de esa situación de ellos,
dice que se levanta un pueblo llamado Madián, que eso ya sería otro tema, ahondar en ellos, pero ellos se dedicaban, eran enemigos del pueblo de Dios, y se dedicaban, eran destructores, eran ladrones. Y dice que el Señor, relata la escritura y da mucha pena, porque dice que el Señor los entregó a este pueblo de Madián. Y ellos estaban siendo saqueados por este pueblo. Ya era insostenible la situación del pueblo. Llevaban 7 años viviendo en una situación difícil. ¿Usted ha vivido 7 años consecutivos en una situación apremiante? ¿Sí? Conoce cuál es la situación. Y dice que este pueblo, al estar en esta condición, el Señor se vale de este hombre. Y es allí donde sale al encuentro en lo que hemos leído. Pero como dice el título, para destruir al ladrón, hace falta que Dios se te revele. La Biblia dice que Satanás, en Juan 10:10, que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces vemos la operación de Satanás a través de un pueblo entero que había tomado al pueblo de Dios. Y digo tomado porque en Jueces 6:5, si me lo pueden poner, dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y el 6. Habla de que ellos acampaban. Dice, y de modo que empobrecían en gran manera. No, quería el anterior, porque dice que ellos van con su tienda de campaña. Yo le voy a poner en situación. Eso es como que yo lo vaya a visitar a su casa y usted me vea llegando con una almohada y la maleta. Usted dice, esta no viene a saludarme, se viene a quedar. Esa era la situación del pueblo ladrón en Madián, en Israel. Dice que ellos iban con sus tiendas de campaña. Está en el 4. A ver si me lo pusiera. Están en su... Si lo tengo aquí. Ay, por favor. Dice que acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estamos hablando de que cuando hay un ladrón que está devastándolo todo, está llevando al pueblo a una pobreza extrema, que la gente muera de hambre. Esa era la situación. Yo no sé si alguno de nosotros en algún momento nos hemos visto así, porque a mí me llama la atención el actuar de este pueblo, que no es que le impide trabajar al pueblo de Israel. A veces nosotros estamos diciendo es que no tengo trabajo, y cuando usted no tiene trabajo es lógico que usted no reciba un salario, porque no está trabajando. Pero cuando usted tiene un trabajo y que usted vea que el salario que toma se desaparece, entonces hay un Madián acampando en su tienda de campaña. Vemos que Gedeón, el Señor lo llama y esta misión se la pone bajo su responsabilidad. Pero en Gedeón tiene que suceder algo trascendental, que es tener un encuentro con el Dios vivo, que es a lo que Dios llama su iglesia. Lo que está afuera no es para jugar, es una realidad y quiere devorarse a la familia, a los hijos, la economía, quiere destruir nuestra vida espiritual, quiere destruirlo todo. Entonces, como no es un juego, la única forma de enfrentarlo es con el Señor. Porque nosotros no podríamos enfrentarlo. Tiene mayor capacidad por viejo. Nos conoce. Solamente con el que es mayor dentro de nosotros es donde podremos enfrentar a aquel que está en el mundo. Entonces vemos aquí en Jueces 6:22. Y dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor. Ahora sí que dijo: ah, Señor. He visto al ángel de Jehová cara a cara. He tenido un cara a cara con Dios. Realmente he podido entender que el Dios que se me reveló a través de aquello que me contaron es que ahora lo tengo enfrente. Porque a veces nosotros no le damos importancia
Lo digo por mí. A veces uno trae a sus hijos de uno y lo ve hasta con el móvil. Y uno cree que los hijos no están escuchando aquellas cosas. Pero cuando se presenta una necesidad y cuando ese hijo vio que lo que tú le contaste es verdad, él va a tener que acudir a aquel que tú le contaste que es poderoso. Entonces vemos a Gedeón que se le revela a Dios y dice, este es el Dios que a mí me contaron. He visto a Jehová cara a cara. Y esta es la clave para poder destruir al ladrón. De nuestra vida por lo menos. De nuestra casa. Porque él sigue operando, pero va a operar en otro sitio, no en mí. Entonces yo sacaba 4 puntos que pude ver, y hay muchos más, de destruyendo al ladrón. Y me gustaría empezar precisamente por teniendo un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia, es transformada. Recordemos el motivo por el cual este pueblo había sido dado permiso, una licencia tenía para tocar al pueblo de Dios. Era porque el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Entonces, al nosotros volvernos a Dios, le vamos a dar la espalda al enemigo y vamos a empezar a caminar conforme a lo que Dios ha determinado. Podemos estar en la iglesia y estar de espaldas a Dios. Entonces el Señor quiere ese cara a cara con nosotros. Ayer lo decía aquí cuando estaba la pastora Azucena y estaba hablando. Yo decía, wow, esta gente el fin de semana completo ha resumido el mensaje que yo llevo el martes. Ese cara a cara con Dios hará que el ladrón huya de nuestra vida. Dice como segundo punto, dice que Gedeón levantó un altar. Esto está en Jueces 6:24. Él levantó un altar, y cuando hablamos de levantar un altar estamos hablando de una continuidad en la presencia de Dios. No me conformo con un encuentro. Hay gente que dice, yo tuve un encuentro con Dios hace 20 años, hace 10, hace 5. Pero el Señor está hablando de un día a día. De ese día a día con Él, que nosotros podamos buscar su presencia día a día. Porque Él cada día se revela a nosotros y nos empieza a hablar. Y nos empieza a hacer entender dentro de nosotros aquellas cosas que están sobrando. Ayer la pastora decía que a ella le dijo, Jezabel, ¿era verdad? A ella le dijo Jezabel, qué duro, ¿no? Que Dios me diga eso. Y yo ahí sentada yo decía, no, y a mí me dijo rebelde por un montón de tiempo. Yo le abría la Biblia y el Señor me decía, ¿eres rebelde? ¿Eres rebelde? Y yo decía, ¿será que no dice nada más en la Biblia? Solo dice rebelde, pueblo de dura cerviz. Y después, cuando ya dejó de decírmelo, un día leyendo así, leo el libro de Ezequiel y me encuentro el versículo que el Señor me dijo por muchísimo tiempo que era lo que yo era. El Señor en la intimidad, en la oración, en el altar, nos va a mostrar quiénes somos. A veces llegamos a la presencia de Dios y resulta que el Señor no nos dice lo que somos, y es raro eso. Porque Dios es especialista en hacernos entender. Veo una tercera cosa, es estar llenos del Espíritu Santo. Jueces 6:34. Esa misma búsqueda, dice entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Hubo gente que se unió para pelear esa batalla. Cuando vino sobre él el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para que puedas tú ser testigo de aquello que Dios va a hacer. Y a veces es lo que nos cuesta tener en ese altar esa búsqueda para que Dios nos llene y que nos vaya quitando de nosotros mismos y poniéndose Él. Y no es fácil. Pero todos los que estamos aquí es lo que debemos hacer. Dice que en Jueces 34, dice que Gedeón, 7:1, dice que Gedeón se levanta por la mañana una vez que ha vivido estas experiencias con el Señor. Y dice que él se levanta por la mañana, dice, y el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Oret. Y tenía el campamento de los madianitas el norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Yo buscaba esta fuente de Oret, de Arot, significa
temblar. Fuente de Harod tiene una representación con el miedo y el temor. ¿Usted ha tenido miedo alguna vez? ¿Ha temblado? Ay, me tiemblan las piernitas. Pues dice que cuando ellos fueron a acampar a ese lugar. Y a continuación de ese camping que él hizo allí con los 32,000 hombres, el Señor le dijo, le voy a parafrasear lo que le dijo, pregúntales si ellos están con deseos de ir a esto que hemos enviado o qué deciden. Y dice que 22,000 se regresaron porque estaban llenos de temor. El temor es un espíritu y te paraliza, te hace que te vuelvas atrás. Ellos estaban llenos de miedo. Entonces para destruir al enemigo no puedes tener miedo. Tienes que llenarte del valor de Dios, porque para eso te dio su espíritu. No te di yo un espíritu de cobardía para que vivas en temor, sino que te di uno de adopción para que clames, Abba Padre. Cuando venga el temor, tú clamas, Abba Padre. Y es Él el que va delante de nosotros. Hay otra cosa que le dice cuando se queda con los 10,000. Llegan hasta otro punto, por cuestión de tiempo, vamos a parafrasearlo. Y él avanza con aquellos 10,000 y les dice, mira, dice el Señor, es mucha gente lo que llevas, porque allí la gloria no sería mía, sería vuestra. Pero de todas maneras, como Gedeón, tengo que convencerte. Llega a X lugar y allí van a beber agua. Y si la forma en que ellos beben agua, si es como un perro, ¿verdad? Esa es la señal que da. Si es como un perrito, esos son los que van. Y los que no es de esa manera, tienen que estar de retirada. Dice que se quedan 300. Porque los otros deciden beber agua sentándose. Y eso me habló de comodidad. Para destruir al ladrón, la comodidad es una enemiga. Es una enemiga cuando quizás Dios nos está llamando. Ven que este es un momento especial que quiero tener contigo para orar. Ay, no, yo tengo sueño. No, yo no puedo. Y el Señor está haciendo un llamado desde la profundidad. Ven, y nosotros no acudimos a lo que Él está demandando. Y dice el Señor, así no vas a poder destruir a aquel ladrón que no te está dejando fluir. Aquel que se te está robando aún tu vida espiritual. El fruto de la vida espiritual, porque este ladrón no se robaba cualquier cosa, era el fruto. Y a veces venimos a la iglesia y a veces oramos y no hay fruto, no hay cambios. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Madián está acampando en tu casa. Está con la maleta, está con la almohada. Está allí. Y el Señor dice, recuerda que no hay juicio sin causa. Tienes que sacar el manto babilónico que está en tu tienda. Hay algo que no te está dejando que el fruto fluya. Porque si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, el fruto se tiene que ver. No de balde el Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Dele un aplauso al Señor. Vemos que el perro tiene una particularidad para beber agua. Él está expectante. Él bebe y como sienta algo por detrás, automáticamente, mira, hay gente que no se acerca mientras él está comiendo, bebiendo, porque dice, me va a morder. Y esa es la actitud. Esa es la actitud que el Señor está demandando a su pueblo. Estar expectante. Expectante a aquello que Él está haciendo, Él está obrando a través de nuestra vida. Jueces 7:16. Dice que el Señor repartió a los 300 en 3 cuadrillas. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 cuadrillas, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cantaron vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. A mí me llamó la atención este detalle. Los repartió en 3 y buscaba lo que es el significado de ese 3. Naturaleza trina de Dios. Iba el Padre, iba el Hijo, iba el Espíritu Santo, iba el Dios trino en cada uno de los grupos para de
Gedeón, es necesario que Dios esté con nosotros. Y más allá de la posición que nos pongamos, porque podemos hablar cómo Gedeón organizó todo y los colocó bien colocaditos, pero usted puede estar bien colocado. Pero si Dios no está con usted, usted no va a derribar aquello que está destruyendo la casa, aquello que está destruyendo el ministerio, aquello que está destruyendo su vida. Es el Señor. Entonces dice que entre los tres fueron repartidos. Y yo dije, Señor, aquí estaba el Padre, aquí estaba el Hijo, aquí estaba el Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia, y dele gloria al Señor, porque usted no es el que pelea su batalla. Si usted termina de leer la historia, Gedeón no hizo más que tocar ese cuerno. El Señor derribó a los enemigos, hizo que ellos mismos se confundieran, hizo que ellos se confundieran y se mataran entre sí. Dice el Señor, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Sometámonos al Señor. Permitámosle a Dios que obre allí en nuestro tiempo de oración, que se meta dentro de nosotros y que pueda desde allí arrancar aquello que Él nos plantó, que Él pueda escudriñar lo profundo de nuestras intenciones, que Él pueda decir, verdaderamente estás permitiendo que trabaje con tu vida. Dele gloria al Señor allí donde está por un minuto. Dígale, Señor, tú eres bueno. Dígale, Señor, este espíritu que sigue vigente ya no me va a robar la vida que tú prometiste para mí. Tú prometiste que yo iría de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Tú prometiste, Señor, que tú cambiarías mi casa. Dile, Señor, tú prometiste que tú estarías conmigo todos los días de mi vida. Dile, Señor, aún tú prometiste que por tu llaga yo soy sano. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, aquí está mi vida. Me rindo delante de ti. Que sea tu presencia inundándome. Envuélveme, Señor. Quita de mí toda mala intención, todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Que sea llevado cautivo conforme a tu obediencia. Dígale, Señor, ya no pienso más como el viejo hombre. Ya no seré más esa persona competitiva. Veré que tú estás poniendo delante de mí, Señor, aquel o aquella que me va a ayudar para sacar adelante lo que tú has levantado. Dile, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Fortalece a tu pueblo. Renueva la fuerza, Señor. Renueva la mente. Que tu palabra traiga un mover especial y sobrenatural en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Dios, cambie, transforme y lo haga todo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Rey. Poderoso Espíritu Santo. Denle un saludo, iglesia, al que está a su lado. No se olvide mañana la oración matutina. Y quedamos todos despedidos. No de la presencia del Señor,